Ahora, mi salón de clase no era pequeño, es decir, porque algunos comentarios que surgirán en algún momento es precisamente si tenía solamente 5 estudiantes en el salón o 10 o 15, mi salón llegaba casi a 30 estudiantes. Y bueno, tenía 2 estudiantes con características de autismo, tenía 3 estudiantes con autismo, tenía uno con trastorno específico del lenguaje, tenía de trastorno específico del aprendizaje también y tenía diferentes ritmos de trabajo, diferencias cognitivas, las que se pueda imaginar en ese mismo salón de clase y todos llegaron ahí para salir profesionales en 4 años de diseño gráfico. Entonces, pues, o sea, yo no puedo rebajar de alguna manera el resultado de aprendizaje para unos o para otros, porque es que todos a la final van a tener el diploma de diseñadores gráficos que vieron un curso de geometría y que le dio elementos para poder hacer sus diseños, sus representaciones y todo eso. Entonces, la cuestión es esa, las acomodaciones se hacen durante todo el proceso, la evaluación se hace durante todo el proceso también y bueno, a la final los estudiantes, todo el que entra a estudiar diseño gráfico sabe que a la final él va a ofrecer sus diseños a una empresa o va a montar su propia empresa de diseños y bueno, de todo lo que tiene relación con el diseño gráfico y por tanto el trabajo, todo lo que se pensó para este curso en particular de diseño es que tuviera que ver mucho con la profesión del diseñador gráfico. En este sentido, a finalizar todo el semestre, ellos mostraban un portafolio de servicios que, que prestaban a una empresa en particular. Ellos escogían su empresa y decían, bueno, yo voy a trabajar para una empresa de medicina veterinaria, yo voy a trabajar para una empresa de juguetes y así. Y cada uno de ellos utilizó la geometría para poder diseñar los empaques o la presentación del diseño de las cosas en el portafolio de servicios que se ofrecía para esa empresa. Llegamos hasta utilizar la proporción áurea en el portafolio, en las representaciones de aquellos empaques que iban a tener. Me recuerdo que hicieron una de estos juegos para ratones, una cuestión como laberinto que tenía que ver con una proporción áurea que se inventaron ellos en 3 dimensiones. Entonces, es eso, es como que darles elementos clase a clase, evaluar clase a clase y llevarlos con unos resultados de aprendizaje claros en cada uno de los cortes que hacemos y presentar al final evidencias de que realmente el curso de geometría les sirvió para algo que tiene que ver con su profesión de diseñadores. Bueno, Martica, yo no sé si ahí ya me dieron los 20 minutos. Ya, no, pues ya te quedan unos 2, 3 minuticos. ¿Quieres decir algo más o te leo por aquí una inquietud que te ha dejado una participante? Yo creo que le damos las inquietudes, era eso básicamente, contarles mi experiencia y bueno, que sigo siendo profesora de geometría y ahí estoy en la lucha. Claro, y no, y sería como bien interesante aquí que tenemos al doctor Edgar Guacanemi, recordar también tu línea de investigación en historia de la matemática, ¿no? Porque por acá está Edgar, entonces es un gusto compartido, ¿sí? Compartir el mismo Mm, espacio. ajá. Mira, aquí la profe Liliana Rincón dice, bueno, un saludo especial a la doctora Jenny, excelente hoja de vida y muy interesante su aporte en educación incluyente que ha venido dando en la universidad donde labora. Quiero preguntarle a la doctora, ¿cómo ha sido la experiencia de llevar la educación incluyente en esta época de virtualidad? ¿Cómo reciben los estudiantes con alguna discapacidad este tipo de educación? ¿Sí? ¿Y de qué forma evalúan a los estudiantes? Algunas de estas cosas tú ya las Ya las comentaste, pero pues de mencioné. pronto quisieras
No sé cómo decirle algo más. Bueno, yo quisiera agregar solamente algo y es que para mí fue muy, digamos, más fácil que ahora en el semestre inmediatamente anterior conocer los estudiantes, trabajar casi que la mitad del semestre con los estudiantes, con estas características que les digo, y después irnos para la virtualidad, porque ahí simplemente era habituarnos. Digo simplemente porque es que ahora empieza un nuevo semestre y yo solo veo fotos del otro lado, o sea, no sé quién está, solamente siento a través de sus voces cómo están, si están atentos, si están contentos, porque eso también nos toca tratar de adivinar del otro lado. Entonces, para mí el semestre pasado fue más fácil tener presencialidad y luego virtualidad que lo que tenemos en este momento, que es virtualidad total. Eh, es necesario reconocer quién está del otro lado de la pantalla del computador. Es necesario reconocerlos, es necesario aproximarnos y por eso en esta virtualidad ha sido muy difícil en esta segunda parte, precisamente porque no conozco las características de quienes están del otro lado. No tengo reporte hasta el momento de estudiante con alguna dificultad, solamente acondroplasia, que es lo que se denomina como enanismo, pero esto no representa ninguna dificultad de tipo cognitiva. Cognitivo. Entonces, pues nada, la estudiante con acondroplasia igual entra a sus clases, igual las acomodaciones son más físicas que de ajustes razonables en cuanto a modo y tiempo de evaluación. Eh, pero sí, definitivamente para la inclusión, por lo menos a mí me hace falta la presencialidad, el leer comportamientos de los estudiantes. Ya tengo como alguna experiencia en el reconocimiento de que hay dificultades del otro lado, siempre y cuando yo tenga pues a la persona haya trabajado con el estudiante. Antes de leer el diagnóstico, yo me doy a la tarea de conocer a los estudiantes y luego sí, pues complemento pues con las recomendaciones dadas desde los terapeutas. Bueno, eh, bueno, Sí, no he hecho seguimiento a estos estudiantes en este semestre, pero estaban a la expectativa. Casualmente, iniciando semestre, la estudiante autista me escribió y de manera informal en el WhatsApp preguntando que si ya se habían comunicado conmigo los nuevos estudiantes, que ella estaba ansiosa por ver que estuvieran igual de animados, así como ella estuvo el semestre pasado. Y bueno, un comportamiento que no se ve en un estudiante autista y que así fue porque las condiciones fueron favorables para su aprendizaje. Entonces se creó de alguna manera un vínculo profesor-estudiante un poco más estrecho, más de comprensión de quién está del otro lado. uh-huh. Qué bueno, Jenny. Y bueno, ¿y tú? ¿Cómo te has sentido tú personalmente? Bueno, ya decías ahorita este reto que tenemos que afrontar de hablarle a la pantalla con un poco de fotos o las iniciales de los nombres, pero más allá Uh-huh. de eso, ¿cómo te has sentido? Bueno, la pregunta es demasiado difícil porque yo quedé atrapada en Barranquilla, estoy acá solitaria y pues anhelaba también tener ese momento de inicio de clases porque es el momento como de yo sentir los otros humanos, como digo, todo el día soy interacción computador humano, o sea, el computador y yo y el computador y nada más. Entonces ha sido muy difícil esta cuestión de la virtualidad y más cuando uno está solo en el lugar, como que cuesta más el asunto, pero tal vez es por eso que yo espero con ansias que llegue la hora de clase con mis estudiantes, pues para poder sentirlos, estar con ellos, hablar con ellos, escucharlos, Uh-huh. preguntarles. Sí. Claro, sí, son cosas como también del ser humano, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, está abierto el camino aquí a nuestros participantes, a las personas que nos acompañan en línea. Recuerden que estamos en estas conversaciones sobre educación inclusiva, escuchando
no solamente nuestras experiencias, sino también nuestros sentires. Por eso te pregunto que cómo te has sentido, querida Jenny. Entonces, no sé quién quiera tomar el hilo de la conversación, hacer alguna pregunta para alguno de nuestros ponentes. Sí, buenas tardes, profesora Jenny, ¿cómo está? Y los demás participantes. Profe Eh, Nelson. Quería hacerle pues más que una pregunta, es como una sugerencia, pues no consejo, de pronto, ¿qué nos puede decir en su experiencia de no haber tenido de pronto un aprendizaje formal, digamos, de cada una de las discapacidades y de toda la forma de enseñar en estas áreas que son bien específicas y enfrentarse a dar una clase de matemáticas con una diversidad de estudiantes? Para nosotros que pues no hemos iniciado ese proceso y que sabemos que es necesario y que tenemos que orientar en muchas áreas este proceso, ¿qué nos recomienda? ¿Qué parte de pronto ha sido la que ha alineado su experiencia o su trabajo? Si al inicio tuvo que trabajar mucho la parte teórica o fue más la parte investigativa de comentar con otros colegas, de aprender, de ir a centros específicos con estas discapacidades, o cómo ha manejado todo este conocimiento que ha tenido que adquirir autónomo y al mismo tiempo relacionar la matemática. Bueno, formalmente no tuve el doctorado en educación inclusiva, pero mis compañeras de comité me toman mucho el pelo diciendo que ya hice el doctorado en autismo, porque paradójicamente no es que no haya estudiado, efectivamente sí he hecho varios cursos y ahorita que se multiplicaron por la virtualidad, hay muchos cursos online que DUA para adultos, para medianos, para pequeños, DUA para aquí, DUA para allá, y hay inclusión por aquí, por allá, y por todos los lados cursos. Y bueno, hice mi intensivo en estos meses, sin embargo, antes que eso también había hecho algunos estudios, lecturas previas. Cuando trabajé en la UIS me aproximé al estudio de la neurofibromatosis, que es una cosa que uno dice, ¿y eso qué contiene? Y así, porque teníamos un seminario de práctica, un seminario que se veía al estilo casi que trabajo de conclusión de curso, y en ese escenario tuvimos 6 tipos de discapacidades distintas, y bueno, y entonces llegó la profe, ¿y cómo va a orientar eso si ellos quieren trabajar justamente ese tema? Pues a la par con los estudiantes, la profe también estudia, la profe también investiga, busca estrategias por todos los lados y así, o sea, eso se ha convertido en una cuestión de autoformación. Que no tenga de pronto un certificado con respaldo institucional de alguna universidad, no implica que no haya llevado de pronto a la autoformación, a buscar y querer encontrar un poco más. De todo lo que he leído de autismo, se presentó hace poco una revisión bibliográfica de 50 o más artículos de autismo, precisamente para un artículo de publicación, justamente por todo lo que nos ha tocado pues leer para poder dar cuenta de esto. Entonces, ¿qué recomiendo? A la par que uno identifica una necesidad, ir tras referencias de otros colegas que también han hecho trabajo. Hay muy poca referencia en matemáticas, justamente eso. Por eso es que emprendí la investigación en este sentido también. Y bueno, ir tras referencias. En YouTube hay cantidades de materiales gratuitos que nos dan sugerencias de cómo enseñar tal cosa. Y usted empieza a atar cabos y dice, bueno, este estudiante tiene dificultades para tal cosa y en YouTube está mostrando un video para que apunta a la enseñanza de tal cosa en particular.
y empieza uno como a construir sus propios materiales, como a tratar de mejorar lo que ya está o aplicar lo que ya está, porque todo no se inventa en la marcha. Entonces es una búsqueda, una autoformación realmente, y bueno, nunca se termina de aprender. Que termine un doctorado no implica que hasta ahí llegó la carrera, es igual que la medicina, usted nunca termina de estudiar porque cada día nos sorprenden con algo más. Bueno, de eso estará muy seguro por aquí el doctor Emilio Polo, que nos ha estado acompañando. Un saludo a nuestro colega y amigo de la Facultad de Salud. El profesor Emilio Polo es una persona bastante inquieta, él nos ha acompañado bastante a nivel de la universidad, particularmente de la facultad, del programa, siempre con sus iniciativas, sus temas, que medicina y matemáticas y todas estas cosas así, muy interesante. Entonces, sí, seguro lo que tú dices es muy cierto. Esto, y más en esta nueva normalidad que pues decimos ahora, es grande el reto que tenemos que asumir, porque hay que estudiar, hay que leer, hay que buscar, pero sobre todo me parece muy importante algo que has dicho y lo resalto, que es buscar a un colega, hablar con ese colega y tratar de comprender también él cómo es de su posición en un contexto que de pronto puede ser igual o diferente al mío. Ha trabajado en la atención a esa problemática. Entonces me parece muy interesante. No sé si por allí haya otra pregunta. Señor decano, ¿tú quieres como hacerle alguna pregunta, algún comentario a la doctora Jenny? Sí, no, me parece muy interesante. La doctora Jenny fue más atrevida que yo en utilizar el término acomodaciones. Este es un término muy anglosajón de los accommodations, y sin duda yo creo que en lo que ella nos presenta de la manera como se aborda la evaluación en su proceso del curso, yo creo que estamos muy alineados en los propósitos que tenemos, que precisamente es pues contribuir a esa formación de nuestros chicos, ¿no? A ese proceso de desarrollo que tampoco se detiene. No, felicitarla a ella por todo el trabajo que viene haciendo. Ya. Y Jenny, no sé si tengas algún otro comentario. Bueno, por aquí el doctor Emilio replicó alguna cosa que me parece que es muy importante, porque este año también en la facultad estuvimos viendo algunas estadísticas, y es que el principal problema de la salud precisamente es la enfermedad mental. Y en estos días que estamos nosotros aquí confinados en nuestros hogares, por más que para algunos esto sea, digamos, una ventaja o una maravilla, pues no todos estamos en las mismas condiciones ni tenemos como la misma preparación para manejar las situaciones familiares con toda su diversidad. Y entonces eso ha hecho que los niveles de estrés, las problemáticas, inclusive el maltrato a los chicos cuando no entienden alguna cosa, la mamá tratando de explicarles, los niños por allá necios, entonces se van como creando todas estas situaciones, y sí, realmente es un problema que va creciendo y que de pronto pues no hemos como atendido con la suficiente, digamos, como claridad. No sé si alguien tenga por allí algo más. Estoy mirando por acá el chat, todo está lleno de saludos y felicitaciones, y acá el del Facebook también lo mismo. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Ya casi el espacio va terminando. Yo quiero comentarles primero, pues hoy había varias personas que hasta ahora, perdón, se unen a esta conversación. La idea de esta conversación, ojalá les haya encantado, es que podamos escucharnos y construir entre todos. Como decía al principio, la semana entrante vamos a seguir hablando de evaluación. Hemos invitado a la doctora Yadira Mesa, y la hemos invitado porque la profesora Yadira tiene una buena experiencia. Ella trabajó en el Ministerio de Educación un tiempo trabajando sobre la evaluación, digamos, de impacto de los estándares,
Y además de eso, pues ella en su carrera, ella es de Antioquia, estuvo un tiempo trabajando en la Antioquia y ahora está en Bogotá y desde allí ahora está en la Manuela Beltrán. Entonces ya desde allí va a venir a acompañarnos. Y por el otro lado, el otro ponente que vamos a tener es el profesor Fabián Murcia. El profesor Fabián Murcia es un egresado de nuestro programa. Él estudió en la Universidad Pedagógica Nacional su maestría en enseñanza de las matemáticas y él tomó como énfasis la evaluación y tiene pues unas propuestas bastante interesantes acerca de el diseño de recursos y materiales para la enseñanza y la evaluación en matemáticas. Entonces, yo creo que me atrevo a decir yo como organizadora que la sesión de hoy ha estado muy interesante. Sigo insistiendo que nos van quedando preguntas. También no sé si lo dije al principio, pero si no lo dije, reitero que cuando lleguemos a la 10ª sesión vamos a publicar una pequeña memoria, que además de eso los ponentes también van a recibir pues una certificación de su participación y que pues para la construcción de esta memoria pues estamos todos aquí participando. Entonces les agradezco mucho por la compañía, ojalá hayan pasado un rato ameno y sobre todo que se hayan ido de aquí con muchísimas dudas. Como en sesiones anteriores, quiero recordarles un libro o recomendarles un libro. Por hoy les quiero recomendar, bueno, lo he recomendado varias veces, pero en medio de estos procesos, el libro Dar clase con la boca cerrada de Don Finkel es un libro que de pronto nos puede ayudar muchísimo en términos de tratar de manejar estos procesos que estamos tratando de llevar desde nuestras realidades. Entonces, un abrazo para todos y no sé si alguien quiera agregar algo más antes de terminar. Profe Marta, muchas gracias. Gracias por la invitación y a todos por la atención y por la compañía, la asistencia. Muchas gracias, profe. Buenas noches para todos. Gracias a ti, profe, por tu compañía. Jenny, muchísimas gracias. Esta es tu casa. Ojalá cuando tengamos la oportunidad, como ya te decía, de vernos de manera personal, abrazarnos, entonces tengamos la oportunidad, bien sea que te desplaces hasta aquí a la Universidad Surcolombiana o que nosotros tengamos la oportunidad de ir a conocer tu experiencia de cerca allá en la Universidad del Norte. Muchas gracias, Marta, claro que sí. Ajá. Por aquí, bienvenida. Bueno, y en igual forma, aunque aquí hay una cantidad de personas que tendría que empezar pues uno por uno a agradecer y a despedir, pero quiero agradecerte, profe Gloria, y espero realmente que con esta experiencia también tan bonita de evaluación que tienen ustedes en la Universidad Tecnológica de Pereira, que ojalá en una próxima sesión podamos estar contando contigo y con tus aportes en esta conversación. No, muchas gracias a ustedes, y claro que sí, he aprendido mucho el día de hoy, maravillosa experiencia, doctora Jenny, y mucho para aprender. Muchas gracias a todos. Bueno, entonces, bueno, para los demás que estuvieron allí tomando su cafecito y acompañándonos en este rato, esperamos que todos pues estén muy bien y les agradecemos mucho. Nos vemos, como les digo, el próximo martes en una nueva conversación sobre educación inclusiva. Hasta luego.